por esto de la Junta Médica también. No sé si hay algún otro motivo, Marcelo. Digamos lo grave, acá lo... Bueno, pasé un video, algo es trágico, porque fue filmado en vivo eso, ¿no? Por musulmanes mientras castigaban, mataron a esa chica, la torturaron, la mataron, y está el video y subido a las redes, ¿no? Como un trofeo. Y la verdad es que es muy complicado el cuadro no solamente en Nigeria, los países limítrofes, República del Congo, Ruanda, bueno, los países que están ahí en el África, Sudán, y obviamente los territorios del mundo musulmán asiático. Y en estos días también se lanzó una persecución muy grande de parte del gobierno chino a las iglesias en casas. Son las iglesias que no están oficialmente registradas. En el caso de nuestro hermano que estuvimos acá, ¿se acuerdan? El de China, ¿cómo se llama? Federico Garzón, sí. Ahí está, la familia Garzón, muy bien. Ellos están en reuniones en iglesias caseras, que se juntan de a 4, 5, 7, 8, y hay muchas de esas. No se sabe cuánto el número, pero es enorme la cantidad. El gobierno no los tortura allí, lo que les prohíbe, y los adoctrina. Los lleva a lugares de adoctrinamiento. Y eso es uno de los temas más serios, no en cuanto a los adultos, sino a los pequeños, que los preparan para esto. Lo mismo pasa en Palestina, ¿no? Que los testimonios son muy fuertes, que los niños los adoctrinan de pequeño a dar su vida por Alá. Y el Señor Jesucristo previó esto. Algunos dicen que van a perseguir y van a dar muertos a los discípulos y dirán que es en nombre de Dios, ¿no? Así que no hay nada nuevo. Lamentablemente los hermanos que sufren, ¿verdad? Es muy impactante. Bueno, vamos a tener una oración. No sé si Marcelo o alguien más quiere orar. Adelante, Alan. Señor, damos gracias en esta tarde porque podemos juntarnos con el deseo y el propósito de aprender de tu palabra. Gracias por el tema que estamos desarrollando acerca de la iglesia local. Dios, queremos conocer este misterio que dice tu palabra, Dios, y saber más acerca de tus propósitos, Dios, tus deseos que tenés para la iglesia local de ayer y de hoy. Queremos rogarte una vez más por Marisol, Dios, por la familia. Queremos pedirte por los hermanos que sufren, que son perseguidos. Queremos pedirte también, oh Dios, por este tiempo de Halloween, que muchas iglesias, especialmente en Estados Unidos, se alinean a este festejo. Y es tan triste cuando estamos aprendiendo acerca de la iglesia local y ver cómo la iglesia se alinea al mundo. Te pedimos, oh Dios, para que podamos tener luz en este tiempo como iglesia y podamos realmente transmitir esa luz que Dios tiene. Gracias por este tiempo, estamos agradecidos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Muy bien. ¿Se acuerdan del texto que usamos? El de la Iglesia de Cristo. Vamos a ver si ahí proyectamos. No encuentro dónde está, vamos a ver. Muy bien, el que sabe, sabe, y el que no, pregunta al que sabe. Bueno, este era el texto. Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, ¿no? El otro día pasé un par de días pensando e investigando este texto y la verdad que uno puede encontrar
una riqueza doctrinal y vivencial. Cristo amó al mundo, ama al mundo, Cristo amó a la iglesia y Cristo me ama a mí. Son tres esferas, tres dimensiones hasta llegar a la individualidad. Bueno, repasamos rápidamente. Hasta que venga Silo, ¿qué era Silo? ¿O quién es? El enviado, ¿no es cierto? A él se congregarán los pueblos, las naciones. Decíamos con esto que una de las grandes verdades de estos pasajes es que Dios es un Dios comunitario. Es un Dios que se brinda, se abre y abraza a todo el mundo. Y aquellos que se congregan en su nombre, en el nombre de Cristo, allí estoy yo en medio de ellos. Mariela me preguntaba hoy por WhatsApp la diferencia entre Jesús y Cristo, ahora que decimos en el nombre de Él. Ahora explícanos, Mariela, ¿qué recordás de la respuesta? Jesús era como el nombre de María y Carlos, porque persona. Bien. Cristo es el después de haber resucitado. Bien. Como pequeño propósito. Cristo es más bien un título que un nombre. Si bien es nombre, pero es más bien un título. Jesús es el nombre humano, como cualquiera de nosotros tenemos un nombre. De hecho, había mucho Jesús, y lo sigue habiendo, mucha gente que llama Jesús. Para diferenciarlo y para darle la dignidad y distinguirlo de otros, nosotros solemos usar y hacemos bien, no solamente decir Jesús a seca, decir Señor Jesús. A los niños le enseñamos eso y está bien y lo podemos usar. Pero el nombre Jesús, ustedes van a ver que se usa poco ya en las cartas, porque es para el Señor cuando estaba aquí. Una vez ascendido el Señor, el nombre que generalmente aparece en las cartas es Cristo, que significa ¿qué? Ungido. Y es equivalente del Antiguo Testamento de Mesías. Nosotros tenemos que darnos cuenta que lo mismo Jesús, el equivalente del Antiguo Testamento de Jesús, ¿cuál es? Josué, que habla de Dios que salva. Ahora, Cristo tuvo muchos nombres, pero el nombre que le dieron fue Jesús. También le llamarás Emmanuel, que significaba Dios con nosotros o en medio de nosotros, o entre nosotros. El nombre humano fue ese. Ahora, hoy la iglesia invoca su nombre y es Cristo, por eso nos llaman cristianos. No Jesús, sino dirían jesusanos, pero no somos jesusanos, somos cristianos. ¿Sí? Algunos se llaman así y se llaman jesuitas, por invocar Jesús, para distinguir. Esto parece como Primera Corintios, ¿se acuerdan? Uno es de Pedro, otro de Apolo, otro es de Cristo. Bueno, esto es lo que pasa. Al principio la iglesia que se congregaba le llamaban los del camino, porque ellos hablaban de un camino. ¿Y por qué mayormente Cristo hablaba de un camino? Porque Él era el camino al Padre. Y la Biblia subraya esto, y entonces como ellos predicaban acerca del camino, pero no como un camino cualquiera, como quien hablaba sino que el camino al cual la Biblia hace hincapié, teológicamente hablando, era el acceso al Padre. Se viene al Padre o se llega al Padre a través de Cristo. Él es el camino. Y por eso le hablaban los del camino. Pero también le decían los nazarenos. ¿Por qué? Claro, porque Jesús había nacido en Nazaret. Entonces lo distinguían como diciendo, siguen a Jesús el Nazareno. Entonces le decían los nazarenos. Pero en realidad el nombre que se impuso, al principio en tono de burla, porque el cristiano al principio era en tono de burla, pero después quedó como un honor y una distinción clara y evidentemente religiosa, cristianos. Que significa seguidores de Cristo o pequeños Cristos. Bueno, nosotros tenemos en la iglesia, habíamos hecho, ¿se acuerda? Un cuestionario que habían contestado muy bien ustedes.
habíamos hecho algunas distinciones de la iglesia, por ejemplo esta, de este lado solamente. ¿A qué se llamaba iglesia militante? Ustedes no, este lado. Los que vinieron, Ah, claro, él no estuvo. yo no estuve. La iglesia militante. ¿A qué se referirá? Nosotros estamos militando este tiempo. La que está en este momento presente. Está presente. Y la otra, la iglesia invisible. Exacto. Todos los otros creyentes que no los vemos, pero que componen la iglesia global. En esta. Después tenemos las iglesias locales, miles de iglesias locales, millones hay en el mundo. Y después tenemos redes de iglesias que son por zona. Por ejemplo, el famoso Galilea, el Gálatas, que es las iglesias de Galacia. Entonces Pablo escribe a los Gálatas, pero Gálatas era una región y toda esa zona donde había iglesias, pero no era una iglesia, propiamente dicho, era una red de iglesias. Así aparecen, ¿no? A veces aparecen vinculadas por cercanía geográfica o porque algún apóstol trabajó en esa zona, o por una identificación con alguna situación que vivieron. Eso pasó a los Gálatas, que no solamente era una región, pero una zona muy amplia, pero por la situación que vivieron fue que los judaizantes llegaron y impactaron con una doctrina queriendo hacer a los creyentes pasar primero como si fueran judíos y después recién cristianos. Entonces, querían imponer las costumbres y las prácticas judías. Y eso demuestra que la iglesia y el judaísmo son cosas distintas. Bueno, habíamos dicho algunas cosas, figuras que se emplean para describir la iglesia. Algunas de estas también aparecen para Israel. Tenemos que ser sinceros, en el Antiguo Testamento algunas aparecen. Pero lo que le está diciendo la Biblia es que en el Nuevo Testamento se remarca bien claro la distinción entre la iglesia e Israel. Y esto se debía, básicamente, acá encontramos paralelismo para la iglesia entera, global, y la iglesia local. Esto es muy importante, se emplea la misma metáfora y habría que agregar más. Pero, ¿por qué es importante distinguir esto? Porque la iglesia es de carácter internacional. Israel es carácter nacional. Uno ahora escucha los discursos de los líderes de Israel y el énfasis está en la nación. Netanyahu decía recién hace unos días en el foro de Naciones Unidas que ellos son una nación y como tal están asociados a una tierra y que no se van a ir, ¿no? Hablando por qué, por lo del tema de Palestina, que quieren nombrarlo Estado. Entonces son dos estados diferentes. Pero la iglesia no está asociada a una tierra específica, está asociada a todo el planeta, a toda la tierra. No está afincada, no tiene una capital, no. El Señor eso lo enseñó bien clarito en San Juan capítulo 4. ¿A quién se lo enseñó? Juan 4, ¿se acuerdan con quién se encuentra el Señor? La mujer samaritana. Qué lección extraordinaria el Señor le da a una simple mujer que había llevado una vida un poco no muy santa, pero a esa mujer le da una de las grandes lecciones de la historia desde el punto de vista teológico, que la fe que el Señor inauguraba no estaba asociada a un lugar, a un templo, a una característica que necesariamente tenían que ir las personas. Por ejemplo, el monte o Jerusalén. El Señor les habla de algo totalmente distinto. ¿Y de qué le habla? Del Mesías. Yo soy el Cristo, le dice. O sea que lo importante es, ahora nos reunimos en nombre del Señor. Y el Señor está donde está su iglesia, ¿no? La cual somos nosotros. En Hebreos se habla de que la iglesia es la casa de Dios. Y del Antiguo Testamento también se dice que Israel era la casa de Dios. Y sobre la cual Moisés fue fiel, sobre la casa de Dios.
Pero a distinción, hay un problema que distingue a las dos casas. Una era nacional, por supuesto, la otra es internacional, eso sabemos. Pero hay otra cosa que nos distingue. ¿Cuál es? Tienen un sistema sacerdotal distinto. Israel, ¿qué tenía? ¿Cómo llamaba el sistema sacerdotal? Sí, le conoce como el sistema levítico. El nuestro es según el orden de Melquisedec, o sea, lo que está enseñándole es que hay un sacerdocio nuevo, totalmente novedoso, mejor, superior. En el Antiguo Testamento, una de las tribus era parte del sacerdocio de Israel. El resto dependía de ellas, de esa tribu. Nosotros, ¿qué dice la Biblia? ¿Hay una distinción? ¿Hay un sector nuestro? No, todos somos sacerdotes. Entonces, esto es una distinción fundamental. Dios quiso que Israel todos fueran sacerdotes y todos fueran profetas, pero no pudieron a causa de su debilidad, de su incredulidad y de que eran, hoy leía, anoche mejor dicho, leía a Mackintosh, muy bueno, que estaba leyendo Levítico, Levítico 16, para los jóvenes. En la escuela dominical lo empezamos el domingo pasado, si Dios quiere lo terminaremos en algún momento, no sé si el domingo que viene o cuándo, pero una de las cosas que dice es que un sacerdote imperfecto, como era Aarón y todos sus hijos, no podía lograr una salvación perfecta. Pero un Salvador perfecto, ¿quién es? Jesucristo puede lograr una salvación perfecta. Porque ellos ofrecen sacrificios. Hay una cuestión latina que dice la Cueva, que lo leía estos días también. La Cueva dice que ¿qué es sacrificio? Claro, es una palabra latina, no en el hebreo, pero en el sacrificio, si ustedes separan, es una palabra compuesta. Sacri viene de sacro, de sagrado, y ficio viene de hacer. Por ejemplo, artificio, pontificio el que hace puentes, artificio el que hace arte, pero ¿qué es lo que hace? El sacrificio es aquel que hace algo sagrado, lo dedica a Dios, lo hace para Dios, ofrece algo para el Señor. Esto es muy bueno porque la Cueva era un gran filólogo, o sea, dominaba la lengua, hablaba como 7, 8 idiomas o 10 idiomas, así que tenía un gran dominio de la lengua, y él podía saber el origen de las palabras y el uso. Entonces a mí me gusta leer mucho a la Cueva por eso. Pero una de las cosas que él mostraba era esto, y el creyente puede ofrecer sacrificios. Nosotros estamos acá. Este es el Señor. Sigamos. Ahora tenemos algunas preguntas. ¿Qué es lo primero que te viene a la mente cuando se menciona la iglesia? ¿Qué pensás? Cerremos los ojos y pensemos. Algo dijimos esto la otra vez. Hablamos de iglesia, decimos iglesia. ¿Qué se te viene a la mente? El edificio. El campanario, la cruz, arcadas grandes. Eso es muy español, nuestro. ¿Qué más? El domingo. ¿Alguna ceremonia? ¿Qué más? La casa de Dios. Casamiento. Está buena, ya está bien. Ajá. Iglesia, para nosotros los creyentes, quizás, los que somos evangélicos de años, pensamos primero en la reunión de la iglesia, el culto. Pensamos en la iglesia, cerramos y lo primero vemos los hermanos sentaditos mirando para adelante y los hermanos adelante dirigiendo o cantando la alabanza o hablando a alguien, mensaje, lo que sea. Eso es lo que nos viene a la mente. No tanto el edificio. Y es correcto, la iglesia somos nosotros. Nosotros somos iglesia. Y está muy bueno. Eso es lo que nos tiene que quedar. Todo lo demás es cultural. Es cultural.
Y eso, cuando el salmista llora por Jerusalén, cuando estaba en el cautiverio, soñaba, y hasta el día de hoy, Netanyahu lo decía en el discurso de Naciones Unidas hace unos 15 días atrás, soñamos, no nos vamos a ir. ¿Por qué? Porque esto también lo decían en el Holocausto cuando estaban siendo asesinados los judíos. Ellos, a pesar de todo, inclusive en el gueto de Varsovia, una de las películas que se celebran ellos, la fiesta, y cantaban el próximo año en Jerusalén. Esto lo dicen todos los judíos, el próximo año en Jerusalén. Entonces, si lo quieren sacar, no se van a ir. Como dijo Moshe Dayan, llegamos para quedarnos. Ahora, cuando los salmistas cantaban, ellos soñaban. Dice, las golondrinas tienen nido, dice el salmista en los cánticos graduales, pero yo no tengo un templo donde ir. Eso cantaban los judíos en la cautividad. Los creyentes piensan y lloran y quieren estar en la iglesia, con los hermanos. No importa si es donde sea el edificio, o si hay edificio, en la calle, en una casa, en un árbol, en un arroyo, no importa, quieren estar con los hermanos. Entonces, una pregunta, quizás saca un poco de contexto, pero me venía la duda en esto que decían, que ya está próximo que se haga el nuevo templo, ¿no? En este templo, va a haber lo de que había antes, y esto va a estar el velo, y ahí no va a estar más la gloria de Dios. No, ellos van a reproducir lo que conocen. Sí. Pero ¿qué sentido va a tener? Bueno, quizás para ellos muchos Claro. esperando el Mesías. No va a tener la misma funcionalidad, porque la gloria de Dios no va a estar más ahí. Bueno, cuando estuvo la época del Señor y se rompe el velo, una de las cosas que es, todo el pueblo fue evidente que la gloria del Señor no estaba. Estaba ahí. En el Señor, claro. Pero ellos no pueden evitar cumplir esto porque nace en su sentir religioso. Y aparte de profecías. Sí. Después se va. Recuerden Ezequiel, están el nuevo templo. El templo que allí aparece. Bueno, pero. Sí. No, ya que dice Sí. una cosa, te hago una pregunta. Con respecto a la iglesia local, viste que hay toda una corriente de hermanos que piensan que la iglesia local tiene que ser por zona o por región o por ciudad, basado en que en el Nuevo Testamento figura la iglesia de Éfeso, la iglesia de Colosa. Sí. ¿Qué pensás acerca de eso? O sea que no tiene que haber varias iglesias locales, eso me refiero, sino que tiene que haber una sola que congregue toda la región. Ese es el sentir bíblico. No hay duda. Hay localidades que eran muy grandes, hay otras que eran muy chiquitas. Entonces, es fácil. En un pueblo que son, qué sé yo, pocas personas, 5.000 personas, no hay problema que pueda existir. El problema que tenemos nosotros no es el problema de poder juntar. Supongamos que acá hay Baigorre, somos 50.000 personas en la ciudad. Podría haber una sola iglesia. Pero ¿cuál es el problema? Las denominaciones. Bautista, hermano libre, nazareno, pentecostal, no sé. ¿Qué sé yo? Estamos atravesados del denominacionalismo. ¿Es algo que creó Dios? No, lo hemos creado nosotros. La gran ventaja que muchos podemos tener comunión, a pesar de que somos de Bautista, hermanos libres. Siempre los hermanos libres somos mejores, ¿vieron? Vieron que dicen que cuando lleguen al cielo los hermanos libres van hasta un rincón, después hasta el resto. Porque los tipos no quieren tener comunión con nadie, ¿viste? Bueno, no, pero eso no es así. Cada uno tiene sus chistes, pero este es otro problema. Yo, por ejemplo, si fuera a un lugar, qué sé yo, supongamos, vamos a iniciar una obra nueva, una de las cosas preguntaría si hay una obra evangélica, bíblica, porque puede haber obra evangélica, como escuchaba ayer un predicador, que lo único que se dedican a manguear gente, la plata, lo que sea, pero de evangélico no tienen nada. Entonces, eso es de las cosas que hay que verificar. Cuando se empezó a poblar la Argentina, y hoy hay un informe de esto,
Comenzó los inicios de la obra acá en la Argentina, los hermanos se organizaban. Llegaban en el barco y charlaban y se organizaban bueno, los hermanos de la Unión abarcaron toda la costa atlántica y el sur. Los hermanos libres siguieron todas las vías del tren. Los bautistas buscaban las grandes concentraciones, ¿no?, de grandes ciudades. De hecho, acá bautistas muy fuertes acá en Rosario, ¿no? Lo han sido y siguen siéndolo. Pero en su inicio, la convención se iba a radicar acá en Rosario, por la enorme, y así podemos decir distintos lugares. Pero la idea era que no se pisaban entre ellos. La idea era, había un respeto mutuo. Y hoy en día ya no, ahora es a la que me criaste. No me diga, qué pecadora. Hasta los 13 años me congregué en esa iglesia. Bueno, debe tener, no sé, 50 en ese lugar. Bueno. Pero en la esquina, por ejemplo, ahora hay otra. A la vuelta hay otra, no bautistas, sino diferentes denominaciones. Sí. Más adelante hay otra, o sea, hay como 10 iglesias en menos de 2 cuadras. Y en el medio hay una de testigos de Jehová. O sea, está lleno. Y vos ves venta de pollo, venta de empanada. Es como que, ay Dios, es como que me echó de la casa. Sí. Hay realidades muy complicadas, yo entiendo. Pero el pensar bíblico es que el Señor quiere todos los creyentes en uno. Pero, ¿qué? No hay un mandato bíblico, no hay una orden bíblica. No, uno lo ve en la descripción histórica de la iglesia. Por ejemplo, en Romanos es una ciudad de 1 millón y pico de habitantes. Entonces, cuando uno lee, era un ejercicio que quería hacer hoy, pero ya que están, abran su Biblia en Romanos 16. Gracias, Marcela. Romanos 16, y yo quiero que ustedes vean cuántas iglesias caseras se mencionan en Romanos 16. Rápido lo van leyendo. 16, capítulo 16, el último capítulo, creo que es el 16. Y entonces, fíjense ustedes este ejercicio que si ustedes hacen rápido. Cuando encuentren uno, digan el versículo. La iglesia se crea, una. Versículo 1. Aunque se crea no era de Roma, pero no importa. Bueno. La iglesia de su casa. Versículo 5. Versículo 5, la iglesia de su casa. Muy bien. La casa de no saber quién. Al anterior, Priscila y Aquila. Versículo 3, saludar también a la iglesia de su casa, termina el 5. Priscila y Aquila tenían una iglesia casera. ¿Qué más? Puede ser el 11, saludar a los de la casa de Narciso. Y el 10, El 10. saludar a los de la casa de Aristóbulo. Aristóbulo. Es muy probable que sean iglesias caseras. La casa de Narciso, los cuales están en el Señor, ¿ven? Sí. Pérsida, la amada Pérsida. Versículo 15, miren otro. El 12 puede ser, ¿no? El 12, La amada Pérsida, que la cual ha trabajado mucho en el Señor. No, pero acá no dice nada. saludad a Filólogo, Julia, Nereo, su hermano, a Olimpia, a todos los santos que están con ellos. Bueno, ¿Todo eso de Roma, José? todo eso era en Roma. Sí, bueno, ahí ustedes pueden buscar y... Esa era, claro, la ciudad era tan grande que se reunían por casas. No había posibilidades. Aparte, Roma estaba dividido en barrios que no se podían cruzar. El barrio de los gentiles, el barrio de los griegos, el barrio de los judíos, y no se podía meter. Yo era judío, no podía meterme en el barrio griego, o en el barrio de los egipcios, o el sector de los esclavos. Los ciudadanos libres, los que eran libres como ciudadanos, no se mezclaban. Podían ir eventualmente por alguna razón, pero cada uno tenía sus barrios. Cuando uno lo ve en la historia de Roma, esto lo pueden leer, y había protestas porque, por ejemplo, no les llegaba el agua. Entonces iban y hablaban con el senador, lo que es equivalente a un concejal hoy. Entonces le decían,
o tenían problemas en el mercado, los griegos tenían problemas, o los judíos que no comían la misma comida que los griegos. Entonces había toda una discusión. Y Roma lo que quería tener era una ciudad bien organizada, y por eso tenían todo lo que nosotros pueden ver, bueno, los que han podido ir a Roma, acá como Marcelo, qué sé yo, y pueden ver toda la ciudad, bueno, todavía queda mucho de lo que había en aquel tiempo. La ciudad se organizaba y vos no te podías cruzar. Y las iglesias seguían el mismo modelo. Entonces estaban la iglesia acá, la iglesia en cada barrio, ¿no es cierto? Los de la casa de César, que se menciona en Filipo, en la iglesia de Filipenses, pero está hablando del cárcel y a quien Pablo le predicó. Ese grupo, que eran soldados, generales, etcétera, también se habían convertido. Y ellos estaban en otro sector de la ciudad. Entonces cada uno, por afinidad, por lo que sea, había distintas iglesias locales, que había comunión entre ellos. ¿Cómo sabemos? Porque esta carta era una carta circular para toda Roma. Entonces se debía leer en cada lugar. Posiblemente se hicieron copias de esta carta y entonces podía circular. Y los hermanos se sentían integrados. Ahora vamos a ver ese tema. Ahora, ¿sientes mayor reverencia, asombro e inspiración por la presencia de Dios en una iglesia que fuera de ella? Supongamos en la reunión. Estamos el domingo en la reunión, ya sea a la mañana, a la tarde, a la noche, con todos los hermanos cantando. ¿Sentís como mayor presencia de Dios que en tu casa? Sí, es natural. Por supuesto que también en nuestra casa, cuando tenemos esa devoción, lectura, meditación, lo que sea, Dios no quiere esa diferencia, pero es natural. Dios quiere que sintamos a Él permanentemente. ¿Crees que Dios quiere que nos sintamos diferentes dentro de una iglesia que fuera? No. Nos facilita la comunión. Exacto. El tema es que hay algo adicional, que es la comunión de los hermanos. El canto congregacional. Yo a veces tengo que salir por alguna cosa afuera, o como me pasa, llego a una iglesia o tarde o lo que sea, y escucho, cualquiera de ustedes le ha pasado, a media cuadra escucha cantar los hermanos, y dice, qué lindo. No sé si los vecinos dirán lo mismo, pero bueno, nosotros estamos contentos, felices, y nos encanta escuchar a la iglesia cantar, nos inspira. En cualquier iglesia donde vamos, cualquier barrio, ¿no? ¿Cómo influye la perspectiva que uno tiene de la iglesia en su servicio a Dios? La visión que tengas de la iglesia local, ¿te inspira a servir al Señor o es un problema? También está el tema de cuál es la visión que tiene la iglesia que tiene que ver a vos con tu ministerio. A ver, explícalo. Claro, poner que tiene un llamado a los chicos y no tiene escuela dominical en la iglesia, entonces le va a condicionar eso. Ahora, si una iglesia que evangeliza chicos, que evangeliza jóvenes, adolescentes, lo que sea, según lo que tenga, lo que te esté motivando Dios a hacer, poder meterte dentro de lo que es la estructura de la iglesia. ¿Se entiende? Todo ese tipo de cosas va a impactar. Yo me acuerdo de una familia cristiana en Buenos Aires, una muy querida familia, un matrimonio, iba a la iglesia y tenían 2, 3 hijos. Y llegaban a la casa y estaban viviendo un problema en la iglesia, todo un drama, unas peleas, la gente se iba, qué sé yo, todo. Que cuando llegaban los padres, nos contaban los chicos, pasados los años, se vivían angustiando los padres que comentaban los problemas de toda la iglesia. Y decían, y una de las hijas mayor le dijo, ¿para qué van? Si después cuando vuelven, viven contando todos los problemas. ¿No? Eso es otro problema que también tenemos. Eso impacta la perspectiva que uno tiene de la iglesia. Iglesias que entran en un tobogán de decadencia por conflictos, por peleas, por envidias, por qué sé yo, porque hubo pecados o confesiones no hechas y no se han abandonado, va a influenciar. O como dice Javier, y hermanos que tienen tal visión y quieren compartirlo con el liderazgo, y el liderazgo le dice, no, acá nosotros no evangelizamos niños, qué sé yo, por la razón que fuere. No hay escuela dominical. Bueno, pero yo quiero evangelizar niños. No, acá no se hace. Entonces, ¿qué le queda al tipo? Y va a la calle y trae a los niños, por ejemplo, qué sé yo. Pero bueno, es un problema. Yo quería pensar en esta pregunta y también una vez
veces se puede cometer el error de encasillar a la iglesia en ciertos días, como sábado y domingo. Y pienso que la iglesia funciona o abre sábado y domingo, y capaz que, bueno, la reunión de oración los miércoles, y podría estar limitando mi servicio solamente al sábado y domingo. Y creo que es más que un día la iglesia, ¿no? Justamente nosotros elegimos a veces un día para congregar todos, pero en cuanto al servicio uno puede dar mucho más que incluso un sábado y domingo, o ministerio de horario, o que se hace en cierto lugar, sábado y domingo, que también es hacer visitaciones, visitar a un hermano, es restauraciones, es una banda de cosas. Sí, creo que sí. a veces la perspectiva que a veces uno tiene es, bueno, la iglesia funciona puntualmente en estos horarios o estos días y listo, y acá a veces uno se puede ver limitado también, si no tiene una perspectiva correcta. Este hermano Pratt, que escribió el libro Radical, muy interesante, léanlo, que está muy bueno. Radical y Un pueblo radical, los dos libros son compañeritos. Y él plantea esto, yo que lo he mencionado acá, ¿no? Que iglesia, a veces nosotros con cierta estructura, parece que servimos al Señor si lo hacemos entre las cuatro paredes de la iglesia. Todo lo que hagamos fuera parece que no es servicio. No. Y a veces llenamos como, y cito a Dante Gebel, por el otro día lo miraba un video de él, y me gustó esa parte, que él dice, bueno, ¿cómo tiene organizado él en el River Arena ahí en Miami? Y entonces lo critican por algunas cosas que él hace. Bueno, ok. Pero lo que sí está bueno planteando es que él decía, en esta iglesia tenemos tal visión. Y si no le gusta, bueno, puede ir a otra, no hay ningún problema. Y yo le veo también así en algunas cosas. ¿Por qué? Porque a veces pensamos que todas las iglesias deberían tener escuela dominical, todas las iglesias tendrían que tener departamento misionero, todas las iglesias tendrían que tener una escuela bíblica, y no es tan así. No hay una parte en la Biblia que diga que tenemos que tener eso, dividido en 300.000 departamentos. Me acuerdo que una vez fui a una iglesia, no voy a decir cuál, en el sur argentino, y eran, no sé, no llegaban a 30 personas. Entonces fui a predicar de casualidad, y no era de nuestra denominación, porque los hermanos libres no tenemos esos problemas, tenemos otros más graves. Entonces, lo que tenían eran 20, 30 personas, y le pregunté cómo hacían, que yo tenía que predicar esa noche, y la verdad es que me quedé asombrado, me fui preocupado, porque tenían más o menos, conté yo, como 8 departamentos, habían estructurado. Yo decía, ¿cómo si no llegan a 30 personas y tienen una organización como si fuera una iglesia de 200 personas o 500 personas? Una cosa de loco. Y yo veía, eso hay que el departamento tal, y la misma persona se cambiaba la camiseta y pasaba para acá, y era el mismo departamento que estaba acá. Y yo digo, acá hay algo que no funciona. Esta iglesia no crece, hay un problema que tienen que plantearse seriamente. Más allá de eso, nosotros tenemos que darnos cuenta que la iglesia tiene una misión, todo lo demás tiene que empujar a esa misión. Y cada iglesia se organizará como le parezca, como el Señor le guíe, porque no hay nada establecido en la iglesia. Me gusta lo que subrayaba Spurgeon. Él tenía una visión de iglesia. Recuerden que él empezó con poquitas personas, eran 200 personas cuando fue llamado al pastorado de esa iglesia en Londres. Tenía 19 años cuando llega al pastorado, ya era una iglesia para nosotros grande, pero llegó a tener una iglesia de 10.000 personas. Estamos hablando 2 siglos atrás. Era lo que ahora decir más o menos 50.000 personas. Y él se encargaba del pastorado, y era un tipo joven. Y una de las cosas que él subrayaba era, no es tanto la organización, decía él. El pastorado no era tanto ser tan eficiente en la administración. Tenían que ser personas sanas, santas, fieles. Después la organización depende de cada cual. Pero lo que Dios recalcó siempre en 1 Timoteo capítulo 1 es que el que anhela obispado, buena obra desea, y comienzan los requisitos. Y el primer requisito era irreprensible. O sea, no es que el tipo era intachable, santo, inmaculado, porque como decía don Francisco Haggerty, era así, estaba en el cielo,
empezaba a hablarse, era como un ángel. No, irreprensible significa nada grave que lo puedan señalar, nada que salte a la vista, como quien, no sé, yo a veces miro a las personas y a veces no las quiero mirar mucho, pero no porque no quiera tener problemas, porque yo tengo un ojo que se desvía, si ustedes se dieron cuenta, este ojo izquierdo. Entonces a veces miro a una persona y yo sé que a la persona le llama la atención, porque dice, ¿a dónde está mirando? ¿Para allá o para allá? Llora cruzado el tipo. No, la cuestión es que si vos tenés un grano grande acá, las personas tienden a mirar eso. Ahora, esto es lo que uno tiene que darse cuenta. Irreprensible significa eso. Nada llamativo que pueda decir, este hombre por eso no puede ser anciano o pastor o lo que sea, obispo. Bueno, nosotros tenemos que darnos cuenta que de lo que aprendimos hasta ahora, ¿cuál es el mayor desafío de esta lección que hemos planteado hasta ahora como iglesia local? Una de las cosas que yo miro a nivel personal como desafío es que yo soy una parte importante de la iglesia. No soy imprescindible, pero soy importante. Ya sea cuando me mando una macana grave o cuando tengo un gran acierto. En ambas cosas impacto en la iglesia, en la vida. El desafío es ser un miembro útil, no un parásito. La visión de la iglesia local es como un organismo. ¿Se acuerdan que hemos visto eso? Un cuerpo. Y en un cuerpo todos los miembros están activos. Todos los miembros están vivos. Si no, sería un leproso, estaría muerto y se está próximo a caer. El leproso, cuando se le seca la mano, se le caía el dedo porque ya no tenía irrigación. Entonces, naturalmente empezaba a caérsele partes del cuerpo. Pero la iglesia no es esto. Yo no tengo que ser esa parte leprosa de la iglesia. Para mí ese es un gran desafío. Tengo que aportar, no lo negativo. Eso tengo que trabajarlo a solas con el Señor. Y quizá hay hermanos que me pueden ayudar si estoy haciendo algo mal, que se acerquen y me digan, mirá, Josecito, acá en esto, por decirte, el 99% de tu vida la estás fallando acá. Tenés que arreglar esto. Bueno, eso. Pero después ser de bendición. Ser un miembro activo, que aporte, que sea útil, que la gente sabe que lo necesita. Yo trabajo en un sector que es, Marcelo tuvo que pasar por ahí lamentablemente cuando se quedó con 9, cuenta hasta 9,5 Marcelo, ¿no? Porque le falta siempre uno para el 10. Bueno, pero la cuestión, los dedos están calificados en un accidente. Cuando una falange se paga tanto, cuando tiene un accidente el trabajador. Vos que estudiás higiene y seguridad, bueno, sabés, o estudiaste, te recibiste. Pero este dedo, no saben lo que vale este dedo, especialmente la mano hábil. Es la pinza. Y no solamente cuando te falta. Una de las graves cosas es si te queda duro y no lo puedes doblar. Te enganchás en todos lados. Lo que vale eso. Lo mismo pasa en la casa de Dios. Cada creyente es válido, es importante. Algunos más que otros, ya sea por su trayectoria o por lo que fuere. Pero nosotros tenemos que saber qué aportamos al pueblo. No sé qué otro desafío tendrán ustedes. Pero aquí tenemos algunos desafíos. A ver, alguien lea el primer renglón. Una palabra rara. Aquella. Soteriológico. Soteriológico. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir eso? Vos lo estudiaste en el seminario. La doctrina de la salvación. Muy bien, pasó el examen. Bueno, lo que estuvieron. Predicar el Evangelio. Nosotros no hacemos salvo a nadie. Lo que podemos es anunciar la salvación. Dios va a utilizarnos a nosotros. Dios quiere utilizarnos. La gran tarea de la iglesia. Predicar el Evangelio. La gran comisión tiene que ver con eso. ¿Qué más? Doxológico, tiene que ver con doxa, gloria. El peso. Viene en ese sentido. Y tiene que ver con la adoración a Dios.
La iglesia está para eso, llevar gloria a Dios. A veces lo hace a través del canto, la oración, pero más que nada esto de una vida sacrificial. Una de las cosas que hace el creyente, Romanos 12:1, ¿qué es? El sacrificio de su propio ser. Lo tiene que llevar al altar. Tengo que llevar mi vida al altar. El creyente no se consagra, el creyente se presenta. El que consagra es Dios. Este es el gran tema. Nosotros pensamos, te vas a consagrar a Dios. No, yo me voy a presentar. ¿Por qué no me puedo consagrar yo? Porque mi ofrenda, mi presentación puede ser defectuosa. Y entonces Dios no la acepta. No basta con la intención. Dios tiene que trabajar en mi vida y yo tengo que poner a disposición. Esto es algo que aprendimos el domingo en la escuela dominical. No sé si había un joven acá que estuvo en la clase de escuela dominical el domingo pasado, pero hablábamos de que en Levítico 16, el gran día de la expiación, Levítico 16, no estuvo nadie, bueno, no importa. La cuestión era que dice que le da lo que hoy llaman los judíos el Yom Kippur, el día de la expiación, que el contexto histórico fue, ojo, le dice, les voy a contar lo que tienen que hacer con respecto al lugar santísimo y los sacrificios que tienen que hacer. ¿Por qué? Porque el contexto fue, les cuento esto porque 2 hijos de Aarón se acercaron al tabernáculo y ¿qué les pasó? Dios los aniquiló. Porque no basta con hacer las cosas que Dios quiere que hagas. También hay que hacerlo a la manera de Dios. ¿Está? Hay que hacer lo que Dios dice que hagamos, pero a la manera de Dios. Y gran día de expiación tenía que ver como contexto, trasfondo, es que Nadab y Abiú fueron y ofrecieron, dice, fuego extraño. O sea, quemaron un animalito no de acuerdo a lo que Dios quería que hicieran. Porque el fuego, el holocausto, la ofrenda del todo quemada, tiene que ver con la adoración. La otra ofrenda tenía que ver con la expiación, o sea, el perdón de pecados. La iglesia está llamada a esto, a adorar al Señor en los modos de Dios. Sociológico, en un aspecto, ¿qué es esto? Que tiene que incluir en lo social. La comunión hermanal, lo social. Esta parte es sacado del libro de ¿cómo se llama este? Una iglesia con propósito. ¿Cómo se llama este hombre? Warren Sachs, mi amigo Warren, en Miami. Bueno, ahí está. El aspecto hermanable es muy importante. Hay una vieja definición que hace él, que en realidad más vieja que él la saca de otro lado, pero Kelly habla de esto, estamos hablando hace 200 años atrás, que la iglesia tiene como propósito salvar a las personas, incluirlas en el seno de la iglesia y prepararlas para que sean lo más parecido a Cristo. Es lo que escribió Thomas Kempis, la imitación de Cristo. Él habla de imitar, esto un concepto muy católico, pero en el menor tiempo posible. Esta es la visión bien norteamericana, la eficiencia. Es una de las cosas que hoy discuten los yanquis. Nosotros no discutimos esas cosas, pero sí nos damos cuenta, porque, ¿por qué? Porque para ellos el tiempo es muy valioso. Ellos dicen, the time is money. Es un maní, dijera de Luthier, no. Money, es dinero. Entonces por eso ellos hablan de la eficiencia, hablan de hacer todo rápido, lo más posible, sin errores. Esto es de calidad total. También lo llevan a la iglesia. Por un lado está bueno, pero por otro lado no nos casemos con la visión tayloriana de la vida. Taylor hacía todo en serie, los autos, como lo hacen hoy en día, ¿no? ¿Qué es diaconal? El propósito diaconal, de diácono viene. Es una palabra griega, no es castellano. Significa servir. Nosotros, ahora, si llegamos hoy lo vamos a ver. Yo lo he llamado el ministerio de la toalla. Atender al otro. Donde
yo me desprendo de todo para servir al otro. Esto en la iglesia es fundamental. La anterior es el ministerio de la mesa, de la adoración. Aquí tiene que ver con el servicio. Otra razón por la cual estoy en la iglesia es en la ayuda mutua, en el acompañar al otro, en atender al otro, cubriendo las necesidades el uno al otro. Como dice Carlos Morris, los deberes mutuos. Discipular para el crecimiento de los creyentes. Yo tengo bien claro que los más grandes tenemos que enseñarle a los más chicos, y así sucesivamente. Por una cuestión que se supone que el más grande ya pasó por muchas etapas de la vida y está más apto. ¿Y por qué? Tuvo más oportunidad de golpearse, de pasar por valles de sombra, de las praderas, de un montón de experiencia en la vida, y supuestamente tiene más tiempo de comunión del Señor. Pero el hecho de la antigüedad en la iglesia automáticamente no me habilita a ser maestro. Tiene que ver con el don. Tiene que ver con el don y tiene que ver con la madurez, ¿no es cierto? La santidad de vida. Sí. Estaba pensando de que hubo un hombre acá en Rosario que le dijeron que él había aprendido muchas cosas y le dijo, usted tiene que venir a educar a los más jóvenes. Y él dijo, no, pero yo no soy capaz. No, yo no le dije que usted es maestro, usted es educador. Y el educador no necesita un título. Es la experiencia, es su vida, su ejemplo, su conocimiento práctico. En lo que antes llamaba los tratos con Dios. Aprendido a relacionarme con Dios y sé cómo Dios se maneja porque lo aprendí en mi vida. Y el discipulado tiene que ver con eso. No, el discipulado no hay una habilitación. Podemos hacer curso de discipulado y está bueno, y seminario, instituto, escuela, todo lo que hacemos. Pero se aprende en estar con el Señor y caminar con el Señor. Hay una expresión que esta es de la Cueva, la majestad, que tiene que ver con el Señor Jesucristo sentado en el trono. Y eso tiene que ver con el gobierno de Cristo. Nosotros como iglesia tenemos que mostrar al mundo una alternativa de gobierno. Hoy escribió algo muy lindo Roberto Murúa en el Facebook, un sermón que dio hace un tiempo sobre ayudar a los hermanos a votar en su iglesia, ahí en la Bautista de Oeste. Lo que me pareció interesante, y léanlo, lo que nosotros tenemos que mostrar al mundo, que hay una alternativa a los sistemas del mundo, y es el gobierno de Dios. Y el gobierno de Dios comienza acá. No necesito un convencimiento ideológico de otro, las oportunidades de otro. Hay una cosa que me llamó la atención. En la cuadra donde vive Marina asfaltaron no hace mucho, creo que el año pasado, y ya había un pozo enorme. Claro, ¿cuándo se vota? El domingo. ¿Cuándo arreglaron el pozo? Esta semana. Pero yo le digo, fueron tan amarrete que el pozo lo arreglaron de una manera, le pusieron tierra y lo aplastaron nada más. Ese fue a arreglar el pozo. Yo soy vecino y lo agarro de la solapa al concejal o al tipo ahí. Tenés que arreglarme bien. Yo te pago el impuesto. Nosotros, bueno, por supuesto no vamos a matarlo al tipo, pero tenemos que mostrar que hay un gobierno alternativo. El Señor no se maneja así. No te engaña para que me votes. Dios tiene cuando dice una promesa, no con el político que se sube a la campaña y hace una promesa, vos se baja y a los 2 años ya nadie se acuerda lo que dijo, pero con Jesucristo las promesas, ¿qué dice la Biblia? Son sí y amén. Si el Señor prometió que te va a acompañar en el valle de sombra y de muerte, el Señor te va a acompañar. Quédate tranquilo. Nos cuesta confiar, por lo menos a mí, no sé ustedes, pero a mí me cuesta. Es una lucha tremenda. Pero yo sé que el Señor es así. A la larga, el Señor siempre, todas las cosas confluyen para bien. Romanos 8, 28. Unos textos preferidos de mi señora. Ahí todas las cosas ayudan a bien. Aún la muerte de sus santos.
Como decía Calvino, Dios a veces salva a los creyentes de la muerte. Y a veces Dios salva a los creyentes a través de la muerte. Se los lleva con Él, porque si se quedan van a pasar cosas peores. ¿Se entiende? Calvino lo dijo eso, entendiendo cómo se vivía en ese tiempo de persecución, en el tiempo de la Reforma, y hoy en día también. Yo a veces veo partir y veo estas cosas y me conmueve, y como muchos de ustedes lloramos en el silencio o en la soledad por creyentes que pues son perseguidos, vidas que son truncadas, sueños que son arrebatados, familias que quedan desmembradas, pero la gloria de Dios sigue y el gobierno de Cristo sigue. Nada escapa. Al mundo la iglesia debe mostrar esto. El gobierno de la iglesia local no debe ser motivo de escándalo ni tropiezo a nadie. Bueno. José. Sí. Ya estamos con él. Sí, por eso miré justo ahora. Bueno, paramos aquí. Justo miré, gracias. Ahí estamos. Che, muy buenos los sanguchitos, no sé quién lo hizo, pero un gran aplauso por el sanguchito y por el jugo. Pan casero relleno, los pedidos a Betania, por favor. Oh, muy bien. Ahí vamos a... Betania. Muy rico. Pregunta. Este texto, Mateo 18, 17. ¿Se refiere a la iglesia universal o a la iglesia local? La iglesia local, dice Sebastián. Argumente, doctor. Hablando de cómo conducirse cuando una persona comete un pecado. Ajá. O sea, los procedimientos bíblicos de cómo disciplinar a una persona. A la iglesia local. Sería imposible que sea la iglesia universal. Pobre tipo, si fuera así, todo el mundo se enteraría que se mandó una macana. Hoy con las redes quizás sería fácil, pero bueno, obviamente está hablando de la iglesia local, la cercanía, el mundo pequeño de nuestra iglesia, nuestra pequeña comunidad, que en la iglesia no hay un número. En Estados Unidos vieron que clasifican todo, hay estadística de todo, organizan todo. Acá ya empezó a haber también algo de eso, estudios y categorizaciones y trabajo, inclusive personas no creyentes. Yo tengo un par de libros de sociólogos y antropólogos argentinos no creyentes que están haciendo, gente del CONICET, está haciendo estudios sobre las iglesias evangélicas y su actuación en la comunidad, su participación en política. Hubo varias tesis sobre este tema, pero una de las cosas es entender que la iglesia local tiene una influencia tremenda. Voy a contar una anécdota que capaz que Alfredo Gauna lo sabe, pero una de las personas que más impactó en la Argentina desde el punto de vista político, estamos hablando de 150 años atrás, más o menos, fue Pablo Beso, un gran pastor bautista que tiene un comentario del Nuevo Testamento, que no sé si existe todavía, pero está el material muy bueno de estudio bíblico con su traducción hecha por Pablo Beso. Pero una de las cosas que lucharon, y se lo vemos a los bautistas, fue el registro civil, la existencia del registro civil en la Argentina. Porque antes, ¿dónde se registraban los nacimientos, las muertes y los casamientos? En la Iglesia Católica. Entonces los hermanos dijeron, ellos tenían que, los hermanos evangélicos, ir a inscribirse a la Iglesia Católica.
¿Y qué decía la Iglesia Católica? Usted no es católico, entonces no se puede inscribir. Entonces éramos, ¿qué? Apátridas. Entonces hay un serio problema. Ya esto lo ve este famoso Alberdi mencionado por Milei, pero ya existía Alberdi antes de Milei, y él con otros, que era progresista, él, un hombre muy avanzado para su época, establece este concepto del registro civil. Pero en la práctica, una de las grandes influencias se debe a los evangélicos. Entonces, ya salió fuera del dominio de la Iglesia Católica y se iba al registro civil, donde se inscribía. Y ahí se inscribían nacimientos, casamientos, luego se inscribieron los divorcios, todo lo demás, las muertes, etc. Y eso es fundamental. El que tiene manejo de eso tiene el poder, por supuesto. Entonces es clave eso. La laicidad, o sea, lo secular, lo que no es religioso, que esté fuera de lo religioso. Los musulmanes escribían dentro de la religión, los judíos dentro de la sinagoga todavía llevan registros, pero una de las cosas que los evangélicos no llevamos mucho son los registros. Tenemos que tener registros, nosotros no lo hacemos. Por ahí las iglesias bautistas u otras iglesias metodistas o anglicanas llevan registros mejores que nosotros. Los hermanos libres, ni hablar los pentecostales. Pero yo he estado en una iglesia galesa donde se registran, por ejemplo, supóngase Raúl se casó con Beta y ponen el día y está en el libro de acta de la iglesia. Y después en el libro de acta de la iglesia está que tuvieron un hijo y lo registran. Y el otro hijo. Y el día que se muere también se registra que se mudó o se murió. No te quiero matar, Raúl, pero esa es la idea. Como ejemplo, hermano. No, es una broma. Pero es esto. Las iglesias pasan a tener un registro de toda su comunidad. Eventos que suceden se inscriben. Ustedes vieron que ellos tienen ciertas fiestas, los galeses, qué sé yo, y se ponen todo eso. Y todo eso está en el libro de registro. Y está bueno que lo tengamos. Los ingleses que vinieron aquí al principio llevaban esos registros. Bueno, me fui por la rama y volvamos. En Hechos capítulo 2, versos 41 al 47, brevemente, encontramos la descripción de la primera iglesia. Fue así como los que recibieron la palabra del Señor fueron bautizados. Y ese día se añadieron como 3.000 personas. Miren lo que era esta iglesia. Qué lío habrá sido. En un día 3.000 convertidos. ¿Y cómo saben que eran 3.000? Y se registraban. Si bien es un número redondo. Los cuales se mantenían fieles a las enseñanzas de los apóstoles, el mutuo compañerismo, estoy leyendo la Reina Valera contemporánea, en el partimiento del pan y en las oraciones. Al ver las muchas maravillas y señales que los apóstoles hacían, todos se llenaban de temor y todos los que habían creído se mantenían unidos y lo compartían todo. Vendían sus propiedades y posesiones y todo lo compartían entre todos, según las necesidades de cada uno. Todos los días se reunían en el templo y partían el pan en las casas y comían juntos con alegría y sencillez de corazón, mientras alababan a Dios y brindaban ayuda a todo el pueblo. Y cada día el Señor añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. O como dice la mejor traducción, dijera Wes, los que iban siendo salvos. Dice, lo mismo dice la Cueva, que creo que así está la versión textual. Los que iban siendo salvos. Esto es lo que la mejor traducción. ¿Qué encontramos aquí? Encontramos personas que tienen una vida de estilo comunitaria. Se juntaban. Como dice el viejo dicho, va del mismo plumaje se juntan. Bueno, en reuniones, actividades, eso está en todos los versos, en los versículos, tenían una creencia en común, la doctrina apostólica. Ellos eran los oficiales que transcribían la creencia y la pasaban de forma oral. En la comunión unos con otros, intercomunicaban bienes tanto espirituales como materiales, se ayudaban, partían el pan, celebraban la cena. Esto de la regulación, que los hermanos libres tienen que ser todos los domingos, otros una vez por mes, acá aparentemente era casi todos los días celebraban la cena. Así que no hay una regla, no hay ningún mandato en ninguna parte, la regularidad. Serán las oraciones, por lo importante ellas que Dios está escuchando. Ellos oraban, eran personas felices, sencillas, disfrutaban este evangelio. El evangelio los hacía así,
y eran personas con tremenda expectativa, porque el Evangelio no solamente hablaba del hoy, ser salvo, sino también de la esperanza del reencuentro con el Señor. Y ellos esperaban que el Señor viniera cuando ellos vivían, en esa generación. Esas personas alababan a Dios. Y el mundo estaba asombrado de esas personas. Les llamaba la atención. Yo creo que nosotros, si hay algo que tenemos que tener y hemos perdido de alguna manera, es tener nuestro Pentecostés personal. No un avivamiento en lengua, sino realmente la llenura del Espíritu Santo. Es hora de tener esto. Es una idea mía, cuando estaba leyendo ayer un libro, y digo, esto es lo que es. No lo dijo así, pero yo lo entendí a donde quería apuntar. Esto de tener la llenura del Espíritu. Es un mandato, pero es un mandato en voz pasiva, dice la Cueva. ¿Qué quiere decir? Déjense llenar por el Señor. Esta es la idea. No impidan. Permitan que el Señor vaya llenando, o sea, controlando la vida. Váyanle abriendo puertas de su vida. Eran personas interesadas por la sociedad, no vivían como exclusivistas aislados, sino que eran conscientes de las necesidades y compartían con el pueblo. Personas que vivían una vida cristiana activa. Todos tomaban parte en esto del Espíritu Santo. Todos eran partícipes, comulgantes de esto del Espíritu Santo. Ellos no controlaban las circunstancias. ¿Dónde lo sabemos? El Señor añadía a la iglesia. No estaban involucrados en una campaña de feligresía, de incorporar miembros a la iglesia. No, el Señor añadía como Él quería y las personas solamente se dedicaban a predicar. Estas cosas nos muestran un poco cómo era la iglesia en aquel tiempo. ¿Se entiende? Bueno, esta es la lección por ahora. Me permito otras cosas, decir, perdón, y robaré unos minutos más. Aquí, a ver si se ve, sí, creo que se ve, ¿no? Esperen que acá se me fue. ¿Cómo hago? Bueno, no sé cómo se hace, porque esto está en PDF, no está en... Bueno, no importa. Tiene dos pantallas, me parece. Funciona como otra pantalla. Sí, pero no sé cómo es. Bueno, si usted sabe inglés, por favor, proceda. Sí, hágalo. Ah, la tenés que correr. Mira, ahora descubro que hay una arañita ahí. Sí. Mi señora estaría... Toda la clase estuvo. Ahí está, genial. Para presentar, no sé cómo es. Hay una cosa importante en la descripción de la iglesia local. Hablábamos un poco de eso. Si yo lo hago así, sube tranquilamente. Bueno, ahí tenemos una definición. Lo que preguntaba Marcelo, grupo geográfico de creyentes en Cristo. No podemos decir, antes había una ciudad. Hoy en día las ciudades son muy grandes y es muy difícil encontrar una congregación. Pero en el mundo misionero, en los campos difíciles de la obra, suele haber lo que llaman las iglesias internacionales. Por ejemplo, Marruecos, Turquía, en Gaza, en tantos lugares, Egipto. Son iglesias donde los misioneros de cualquier denominación se juntan en esa iglesia. Y participan. Y por supuesto, al ser extranjeros, en general, el país, por muy opuesto que sean, por lo general los dejan porque, bueno, son la religión de ellos. Y entonces, generalmente son iglesias, le llaman Iglesia Unida, Iglesia Internacional, o lo que sea. Y ahí están todos los hermanos que suelen encontrarse de las misiones, que están trabajando en las misiones en ese país. En muchos países pasa eso. Y se encuentran y se reúnen regularmente y participan. Suele haber un pastor local, generalmente es el primero que llegó al Evangelio en ese lugar, o por el caso de Madrigal, por ejemplo, en Estambul, era el hombre que estaba más años, fue el primero y todo el mundo lo respeta y lo reconoce, Carlos Madrigal. Ahora, bueno, fue expulsado del país, pero la cuestión es que esas iglesias pasan, grupos de creyentes,
bautizados, se reúnen regularmente, tienen sus autoridades, pastores y diáconos, para fines de adoración, evangelización, bueno, ya lo vimos. Pero lo importante acá es señalar esto, es una congregación de personas. Esas personas han experimentado el nuevo nacimiento. Yo recuerdo cuando era jovencito, tenía unos 20, 21 años, fui a un misionero, don Ronald Winter, que ya está con el Señor, y le preguntaba esto. Entonces él agarró un pizarrón, así como, y me empezó a hacer dibujitos de iglesias. Entonces dijo, bueno, mira, acá hay distintas iglesias, distintas denominaciones, lo que fuera. Y puso personitas. Entonces dijo, bueno, acá en esta iglesia, supongamos, el 80% son miembros, el 20% no son nacidos de nuevo. Estos son nacidos de nuevo. En otra iglesia pasa a la inversa, quizás el 20% y el 80% no. Y así me mencionaba, bueno, en esa ciudad, todos los que son las iglesias, supongamos que había 10 iglesias, los verdaderos creyentes son la iglesia del Señor. Están en distintas iglesias locales. Cada una tiene su denominación, por supuesto, o lo que fuera, y cada una trata de ser fiel según su entendimiento e interpretación del texto. Otras no, pero bueno, ahí estamos. Y él me explicaba esto, de cómo funciona esto de las iglesias locales. Entonces nos encontramos que esas iglesias tienen personal, pero lo importante es que hay nuevo nacimiento. Pero en una iglesia local no solamente hay personas nacidas de nuevo, hay personas que simplemente son asistentes. No son miembros de la iglesia, pero están ahí, en medio de los creyentes. Hay familiares inconversos que vienen y son habitués. Otros son recién convertidos, pero todavía no son miembros de la iglesia. El pastor o los pastores están esperando a ver que se confirme si realmente nació de nuevo, porque están ahí dudando. Y bueno, están animados, pero espera. Están los niños de nuestras iglesias, que no sabemos si son salvos o no muchos de ellos. Pero la iglesia local es todo ese grupo de gente. Y están ahí. Por supuesto que el énfasis ¿dónde está? Esa iglesia porque hay personas nacidas de nuevo. Esas personas han sido separadas del mundo, dice con los santos, dice Filipenses 1:1. Son santos, personas que están en el mundo pero no pertenecen a él. Son, como dice Stott, la nueva humanidad. Esas personas han sido unidas en uno, Cristo. Por eso son cristianos. Y ellos marchan así. Y se mueven de esa manera, siguiendo los dictados del Señor, que el Espíritu le guía y honrando a Cristo. La iglesia es algo nuevo y único en Cristo. Estas personas muestran una unidad externa, porque tienen un programa, tienen una forma, un lugar donde reunirse, una organización. Por lo general, todas tienen algo que antes era negro, no sé por qué. Todos iban con un librito con tapa negra. Estoy hablando hace 40, 50 años. Todas las Biblias eran negras, no sé por qué. Después aparecieron las Biblias con colores, marrones, celeste, azul, qué sé yo. Pero en un principio eran todas negras. Y los hermanos libres llevaban 2 libritos. El himnario. Pegado a la Biblia, ¿no? Venían. Bueno, pero todas las iglesias tenían su himnario. Hoy ya, claro, con las canciones y los aparatos estos, ya dejaron digamos, no tienen tanta prioridad. Pero esas personas tienen, ahora vamos a ver que ya en la iglesia se distingue en la Biblia. Lo importante es notar esto otro. El Espíritu Santo está presente. Eso lo hace personas distintas. Tienen algo que no tiene el resto. Tienen una clase de vida que no tiene el resto. Miren lo que encontramos en la organización de una iglesia. Ya lo vimos en Hechos capítulo 2. Y lo vamos a ver en otros lados. Tenían una creencia determinada. Los apóstoles que enseñaban, practicaban la comunión hermanable, se reconocían y se llamaban hermanos. Acá en Argentina nosotros decimos, che hermano, ¿cómo andás? Le decimos a otro argentino. Es notable eso que es muy propio del argentino. En otro lugar no, la amistad no es tan así. Bueno, en otro lugar te dicen tío, ¿viste? Tío. Y vos decís, ¿cómo es? Perú, por ejemplo, dicen mucho tío. Bueno, pero se unían en oración congregacional, fundamentalmente esto es clave.
La oración era una práctica natural e importante en la iglesia. Una de las cosas que nos enseñó el pentecostalismo, el movimiento pentecostal enseñó a que la iglesia debe volver a la oración profunda, continua. Observaban el mandato del bautismo y la Santa Cena. Mantenían registro de los miembros. Eso lo vemos, por ejemplo, en el libro de Romanos 16 que hemos leído. Llevaban. Reunían para adorar públicamente. Tenían un lugar donde adoraban. Esto lo sacaron de la sinagoga, es una herencia muy, muy común de esto. Proveían de ayuda material para los necesitados entre ellos. También, fuera del mundo religioso, también esto, la palabra asamblea, lo mismo con los jóvenes el año pasado aquí en la escuela dominical. Algunos se acordarán que estuvieron, yo les enseñé sobre la Santa Cena. Y una de las cosas que la cena, la comunidad de Corinto, una de las palabras que se usaba era asociación. Y se usaba esa palabra eclesia para mostrar la asociación, lo que hoy sería una asociación gremial. Eran, por ejemplo, los artesanos se reunían en su eclesia. Se usaba para eso, la palabra eclesia se usaba para eso. Todos los que, por ejemplo, hacían artesanía, o como Pablo hacía tiendas, tenían su gremio y se apoyaban entre ellos y se ayudaban. Pablo saca esa idea y lo aplica a la iglesia. Eso está, en el libro justamente se llama eso, la comunidad de Corinto. Y se ayudaban mutuamente, por ejemplo, se daban préstamos entre ellos, se apoyaban, si a uno le iba mal el negocio, el otro lo ayudaba, etc. Esa es la idea. Y no eran creyentes, eran parte de ese gremio, ¿verdad? Hoy un poco tenemos algo parecido. Bueno, en la iglesia también pasa y debe ser así. Reconocían personas encargadas en la dirección, pastores y diáconos. Bueno, ahí tenemos algunos textos. Reconocían que esas personas tenían esa capacidad, esa dotación de Dios y el llamado, y esas personas decían, bueno, tiene que ser nuestro pastor o diácono o lo que fuera. Tenían horarios establecidos de reunión congregacional. Por ejemplo, se dice en Romanos, en 1 Corintios 11:33, que habla, dice, cuando se reúnen, espérense unos a otros. O sea, había un horario de fijación, nos vamos a juntar, de reunión, a las 8 de la mañana. Y algunos llegaban tarde por X razones, porque eran esclavos, el amo no lo dejaba, o porque no había colectivo, no les llegaba a tiempo. No, venían por camino, si llovía había barro, etcétera, etcétera. No era tan fácil trasladarse como hoy. Entonces le dice, espérense. La idea es esta, ¿no? Don Francisco Haggerty nos contaba en Bolivia que tenían esa reunión. Si hay algo que tiene el boliviano, no sé si ustedes lo conocen, son muy parsimoniosos. El mundo se está viniendo abajo, pero ellos van despacito. Y cantan despacito. Y las reuniones son interminables. Y voy a decir, por Dios, hace 3 horas que estamos en la reunión. 3 horas literales, ¿eh? No es que le estoy inventando. Yo he trabajado bastante con bolivianos. Pero es así, vos tenés que adaptarte a eso. Para un porteño se le pone los pelos de punta. Pero los hermanos son así, uno tiene que saber esto, ¿no? Tenían horarios, ahí dicen los pasajes. Regulaban la moral de los creyentes y ejercían cierto orden y disciplina. Por ejemplo, en las capillas anglicanas, viejas, galesas o lo que fuera, se registraban las actas, yo lo he visto y aparte me lo han contado los hermanos y lo he leído en el libro de historia. Por ejemplo, había un conflicto entre la vaca de la granja de un galés, se le cruzó a la vaca del otro y la arruinó al huerto. ¿Quién resolvía eso? El pastor. No había autoridad. Donde se puede ver esto, se veía, pero sí. todavía no dan así, la familia Ingalls. Ahí está. Que estaba el otro concepto que se veía era la iglesia, era donde estaba la escuela. Y hay algunos capítulos es donde tenía que intervenir el pastor, Sí. El conflicto que había en el pueblo. Sí. Tenía que intervenir él en discusiones que había entre los habitantes del pueblo de aquel entonces. El cura de pueblo hacía muchas veces antiguamente, ¿no? Se dedicaba a eso. Nosotros pensamos, yo me acuerdo que una experiencia, no voy a decir en qué iglesia, que una vez me llamaron por un problema que había en una iglesia de 2 hermanos que se estaban
peleando por un tema laboral. Uno le decía al otro que lo había echado, que le tenía que pagar, al otro no. Y no querían ir a juicio. Entonces me preguntó, me llama el hermano, le digo, lo tienen que resolver ustedes, los pastores. ¿Cómo? Me dicen, nosotros vamos a resolver esto. Y sí, ¿cómo van a ir a juicio? Tienen que sentarse y tienen que llegar a un acuerdo. Si ustedes no se ponen de acuerdo, es un papelón ir a un no creyente lo haga poner de acuerdo. O sea, en 1 Corintios 5 hay un procedimiento Exacto. de que la iglesia tiene que resolver los temas y llevarlo a la justicia. Dentro de los... De los temas, ejercían orden y disciplina. El pastor Líder contaba una vuelta que él, cuando tuvo su pastorado en la iglesia allá en Distrito Sur, tenía al dueño de la fábrica y al delegado. La misma iglesia. Y los tenía en el ministerio de la iglesia. Mirá. Y Oh, a veces, está buena eso. a veces Era para estar ahí. se miraban y él tenía que intervenir que pasaba que no se miraba. Y era porque venían los rollos del laburo de la mañana, y junto a la noche tenían la reunión del ministerio, tenían que intervenir, y él bueno, obvio, pacificó la situación. Y él contaba eso, yo lo tenía ahí, lo tenía el delegado y el patrón. ¿De dónde buenísimo ese ejemplo, ¿no? ¿De dónde lo sacaban los hermanos este tema? De la epístola de Filemón. Había un esclavo que se fugó, se había afanado porque se llevó algunas cositas que no eran de él, se fue huyendo y llega a Roma y Pablo le predica y se convirtió. Después Onésimo le cuenta la vida de él. Le cuenta la vida. Y le dice, mirá, yo hice este, ¿y ahora qué hacemos? Y bueno, hay que cumplir la ley. Tenés que volver con tu amo. Y toda la carta es el dilema que él vuelve con su amo, Filemón. Pero ¿y cómo es? Ahora soy creyente. Uno el esclavo, el otro el amo, pero los dos son hermanos de la fe. La carta trata de resolver ese problema. Y el garante, el árbitro y el garante de la solución es el mismo apóstol Pablo. Entonces, las cosas cotidianas pasan a ser un tema sagrado en medio del pueblo de Dios. Y hay cosas que tenemos que aprender a resolver nosotros. Y por supuesto reconocer la autoridad. Obviamente el anciano no va a saber de derecho laboral como le pasaba a este hermano. Le digo, bueno, se consulta a un abogado, se llamará a un contador, qué sé yo. Pero en última instancia son los ancianos asesorados, que nosotros le decimos ancianos, pero son los pastores, qué sé yo, los que van a tener que resolver. Y los hermanos tendrán que acatar esa autoridad, esa decisión. Puede ser mucho tiempo o poco tiempo, no sé. Pero hay todo, como bien dijo Seba, hay todo un procedimiento. Lo mismo que para resolver el tema de pastores, ¿vieron? Bueno, en fin, no me voy a extender ahí. Pero acá miren otra cosa, que juntaban dinero para la obra del Señor. Juntaban dinero, y hay otros textos más. 2 Corintios 8, 9, etc. Juntaban dinero. Yo no sé ustedes, pero no creo que en su iglesia haya un tesorero que se llame Judas. Traten de que no haya un Judas tesorero, pero bueno, o tesorera, qué sé yo. Pero siempre los pobres tesoreros de la liga, pero el manejo de dinero es un tema muy delicado, porque el que tiene el dinero tiene poder. Y como el dinero es una cosa que la podés meter en el bolsillo y te va, la cuestión es esto. Juntaban dinero para la obra del Señor, etcétera, para cubrir los gastos, etcétera. Pero ellos lo hacían voluntariamente. Esto es un área muy importante. Remitían cartas de presentación y recomendación de hermanos entre las iglesias. Esto muestra la comunión de las iglesias. Va un hermano al otro, no es que un día llega y dice, hola, y entró, y el tipo, me tienen que poner a predicar. ¿Y vos quién sos? ¿Qué sé? Y no, yo tengo el don, así que me tienen que poner. No es así. ¿De dónde viene usted? ¿Qué es lo que hace? ¿Dónde anduvo? ¿Qué hizo? ¿Hizo cosas buenas? ¿Hizo malas? Etcétera, etcétera. Y uno tiene referencia. Son cartas de referencia, cartas de presentarlo. Más en aquella época, que no había internet, no había nada. Y un hermano podía ir de una punta a la otra. Y entonces portaba la carta. Romanos, que leía el versículo que citó Marcelo, nuestra hermana Febe, de la iglesia de Saint Crea, fue a Roma. Posiblemente haya sido la portadora de la carta y le dijo, la presentó.
Ella es diaconisa en Cencrea, que es una localidad de la Grecia, pero lo importante era una carta, y avalaba la iglesia diciendo buenas cosas de esa hermana o hermano. En ocasiones lo recomendaba, y en otras ocasiones decía no tenga nada que ver porque hay un Diótrefe ahí, que bueno, usted puede estudiar la historia de Diótrefe. Intercambiaban evangelistas y enseñadores, como el caso de Priscila y Aquila, como en el caso de, qué sé yo, a ver, mencionen otro más, a ver, vamos. Apolos, Pablo, Tito, Timoteo, todo el equipo misionero de Pablo, montones que andaban de un lado para el otro, eran reconocidos por las iglesias. Y entonces ellos se intercambiaban uno de acá para allá, y eso está muy bueno, es algo que nosotros solemos practicar. Bueno, hasta acá creo que está bueno, pero una de las cosas que es importante señalar es este tema de la actividad del Espíritu Santo. El gran ausente de muchas iglesias, el gran ausente de muchos corazones, de ministerios, el Espíritu Santo. Es parte importantísimo el Espíritu Santo en la vida de la iglesia. Él es el que pone el pastor, Él es el que llama a los ministerios, Él es el que distribuye los dones, Él es el que impulsa a otros a predicar, a abrir surcos, etcétera, etcétera. Uno ilustra, enseña, hace descubrir cosas en la obra. Esto lo hace el Espíritu Santo. Nosotros tenemos todo este gran tesoro de la iglesia local. Bueno, hasta acá. Está bien, ya creo que estamos. Bueno, esto lo mandé yo en el grupo ahí. Si alguien quiere imprimir, habla con Beta, le paga lo que tiene que pagar y imprime, son poquitas hojas, ¿no? Pero ustedes pueden profundizar. Hay una serie de libros muy buenos, chiquititos, de Ediciones Perroy, un tal Campbell, sobre la iglesia. La única contra que tiene Campbell, está muy bueno, pero tiene una sola contra, ¿no? Que él tiene una visión, lo que ellos llaman en tiempos de ruina. Ellos tienen una visión muy negativa del mundo, en el cual, y hacen una gran separación, como que la iglesia vive ausente de la sociedad, como que no tienen que participar porque es como contaminante. Ellos tenían esa visión de lo que llaman ellos tiempos de ruina. No voy a entrar en detalle, pero la serie está buena. La otra serie muy buena es de un tal Cohen, Alfred Cohen. Es una serie como de 8 o 9 libros sobre la iglesia. Está muy buena, editorial CLIE, la otra edición es Perroy. Son series completas. Y después hay montones de otros libros sobre esta roca de Feré, la iglesia de Raúl Caballero Yocú, por ejemplo. Una muy buena que sacó Deiros, la iglesia en Latinoamérica, muy bueno. Y bueno, hay muchos más. Muchísimos, ha escrito muchísimos, pero creo que en estas son cosas muy básicas, y especialmente los jóvenes quiero que presten atención por lo que significa la iglesia. Y quiero que estudien y se den cuenta que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Estamos en la iglesia y somos parte de la iglesia y somos la iglesia y tenemos una gran misión que cumplir en el mundo. Muy bien, hasta acá llegamos.